Ha llegado Alejandra Montoliva. Ministra, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, como siempre. Gracias por venir. Hay muchos temas, pero hay un tema que me impactó, y yo sé que usted también, que es lo del soldado. Poneme, por favor, la tapa de Clarín de hoy. Misterio del militar que apareció muerto en la Quinta de Olivos. Revelan que era víctima de una red de extorsiones en una app de citas. La banda, compuesta por presos bonaerenses, usaba falsos perfiles de mujeres que luego decían ser menores y pedían transferencias a cambio de silencio. ¿Qué pasó con esto, no? Porque militar que se suicidó y al final era por un tema de una extorsión sexual que le habían hecho. En realidad, esto inicia el 16 de diciembre con el suicidio de este soldado. Sí. Lamentable, como toda muerte violenta. Y yo creo que lo valioso en el inicio fue que una vez que inicia la investigación, en ese momento la doctora Arroyo Salgado se comunica en esos primeros momentos y me dice, bueno, hay que seguir investigando, percibimos que hay algo más detrás de esto. Había una carta, como muchas veces suele suceder con los casos de un suicidio que son lamentables, y una carta que daba pistas. Y yo acá valoro muchísimo el abrir la puerta, continuar una investigación, porque muchas veces se dice, bueno, se suicidó, hay un problema, el que fuera, listo, se acabó. Además hubo un uso político en este caso. Y realmente el iniciar una investigación, fíjate que fueron 54 días, a los pocos días que inicia la investigación, el teléfono celular del soldado se abre el celular, por supuesto, y eso daba pistas de comunicación con una app de citas. Sí. Se empieza a trabajar sobre esa app de citas y la antenita empezó a titilar y a hacer impacto adentro de un penal. Entonces, exactamente, el de Magdalena. Entonces, a partir de ahí se empieza a ampliar la información, cada vez con más información, y en realidad esto ha abierto la puerta a múltiple información, porque no solo era una app de citas, perfiles falsos, sino era un portafolio delictivo impresionante. Yo creo, creo que nos quedamos cortas en contar todo lo que hay detrás de esta organización criminal. Por el tiempo, está todo en el informe, por supuesto, pero no solo era una app de citas que puede cualquiera acceder, sino con perfiles falsos, después una secuencia extorsiva. Hay información de estos personajes, fundamentalmente uno de 21 años, igual que el soldado que se quita la vida. Terrible, terrible. Un delincuente de 21 años que además organizaba grupos para Viuda Negra y que además tenía el circuito para dar indicaciones de cómo comprar armas y arrancar con un cuchillo tramontina y terminar en una 9 milímetros y de dónde dedicarse a zonas. Es como que daba instrucciones en estas zonas, no porque hay mucha gorra, mejor quedarse en esta parte. Bueno, realmente uno escucha los audios, Johnny. Hay un audio, ¿podemos compartir si a usted no le molesta? Por supuesto. Hay un audio que explica cómo funcionaba esta extorsión, mire. Degenerado, ¿quién te pensás que sos para mandarles a mi hija? Ya me estoy yendo a hacerte la denuncia, ya. ¿Qué pasa? Mira, estoy degenerado las cosas que le está mandando a mi hija. 17 años tiene mi hija, ya me voy a hacerte la denuncia. Te cuento, es como una actuación que le hace. Esa es un audio tipo. Ese mismo audio se lo enviaban a mucha gente. Porque, ojo, hoy hablamos del soldado. Es cierto, el soldado fue el caso que abrió, lamentablemente, esta investigación. Son un montón de casos. Y nosotros hoy decíamos, todos aquellos que hayan sido... porque la investigación da fe de muchísimos casos, de hombres grandes, de hombres jóvenes, etcétera. Y este era el caso, el audio que te mandaban una vez que vos entrabas en comunicación con una chica que no existe, que era el mismo personaje, en conversación como si fuera una chica. Y una supuesta madre. Supuesta madre, él mismo hacía de policía, así, cuando él se comunica diciendo yo soy el subteniente Conti de la DDI de San Justo, atrás se escucha como ruido de... armaban toda la escena. Realmente es impresionante. Desde la cárcel, todo desde la cárcel. O sea, lo que se pone sobre la mesa es la locura de pensar en tener que hacer allanamientos para detención del detenido que están delinquiendo desde adentro de un penal. O sea, descabellado. Un audio más y ya... Sí, cómo no. Vamos.
Chiquití. Hay un ChatGPT que te enseña cosas ilegales. Es capaz de descargar seguridad, que te enseña cosas que no te corte, que ChatGPT no te la da, dice. Pero hay uno que me enseña a hacer cosas cortas ilegales, porque eso me reinteresa. ¿Y cómo se llama? ChatGPT ilegal, no sabes dice, Vanessa. No creo que sea. Creo que sí. Esa es la banda, que hablan entre ellos. Exactamente. Los audios son horas y horas de audios. Nosotros hoy, yo me atreví a leer parte de la carta que él deja. Lo aclaro, en el momento de la conferencia de prensa estaban los papás y el hermanito más chico en mi oficina. Porque la carta del suicidio. Sí, nosotros los trajimos ayer desde Formosa con Gendarmería, que los ha estado acompañando todo este tiempo, y no hicimos nada que ellos... Es más, el papá dice, no, es importante que esto no le pase a otro chico, que no le pase a otra persona. Porque situaciones límites, esta terrible, presión, distintas personas reaccionan distinto. Llevarlo al límite. El último audio, cuando a él lo estaban con una salvedad, él estaba de guardia y mientras están de guardia no pueden estar con el teléfono. Entonces, en el caso del soldado, cuando él terminaba su guardia y llegaba una vez más al teléfono en sus manos, se encontraba, claro, con un mundo de mensajes. Y los últimos mensajes son tremendos porque le estaban pidiendo una cifra para ese día de 500.000 pesos. Él ya había pagado, él ya había enviado 1.413.000 pesos. Y le pedían 500.000 pesos más para no denunciarlo. Y le pedían 500.000. Y él decía, y él les rogaba, imploraba, ¿cuándo se va a acabar esto? Yo casi... De algo que no había hecho. De algo que no... era todo una... De algo una que ficción. Nunca sucedió. Imagínate lo que es, además, darle una respuesta a esa mamá, a ese papá, porque, es decir, poderles contar hoy, que es lo que hicimos durante toda la mañana, pasó esto Para y ministra, pasó esto. también está en debate cuánto gana un policía, cuánto gana un integrante de la fuerza. Más allá de esto, Sí. esto no tiene que, o sí tiene que ver, pero eso es otra cosa. Al mismo tiempo, se usó políticamente esto y otros casos diciendo, bueno, están desesperados, entran en mundos marginales, un gendarme, ¿cuánto gana un prefecto, Mire, un gendarme, un policía federal? Los salarios de las fuerzas federales y de las fuerzas de seguridad requieren una recomposición, todos somos conscientes de eso. El equipo económico, por supuesto, tenemos todos conocimiento y de la necesidad de recomponer porque es real. Y el compromiso del señor presidente en esto es total. ¿De qué salario ¿sí? estamos hablando? Aproximadamente, para entender. Lo más básico están entre 900 y 1 millón de pesos en adelante. Es pero, muy poco. Sí, porque muchas veces son familias numerosas que implican traslados en lugares donde los alquileres son complejos. No, pero además los niveles de endeudamiento contribuyen poco. Sí, no olvidemos que muchas veces nuestros efectivos de las fuerzas, en general, a veces son los únicos que tienen un recibo de sueldo en un grupo familiar, en un recibo de sueldo formal. Y muchas veces el endeudamiento, porque tenemos toda esa información, es indirecto, digo, sale de garantía de la mamá, el cuñado, la prima, y son situaciones complicadas. No, yo lo que le decía, perdón la interrupción, es que hay gente que arriesga su vida de verdad, pero no es una Lo forma sabemos. Están 12 horas en la calle con armas que muchas veces son inferiores a la de los delincuentes. Entonces, como mínimo deberían ganar, no sé, mucho más dinero, más allá de la situación económica, ¿no? Digo, pues arriesgan el pescuezo en serio. Sí, realmente lo tenemos claro, Johnny. Te lo aseguro, lo tenemos claro, es una prioridad de recomponer la situación salarial. Hemos dado un paso importante ya la semana pasada, el día viernes, para nosotros fue muy, muy, muy importante junto con Defensa de poder dar un pasito en sacar el DNU que permite la disolución de IOSFA, que eso también contribuye. Sí, contribuye y eso es un paso muy importante porque sabemos también que la prestación de salud es fundamental y que no es fácil en un despliegue territorializado en todo el país. A nosotros muchas veces nos dicen, no, pero miren que la policía de ciudad tiene determinada prepaga.
A mí me encantaría poder dar una respuesta, pero es complejo porque, primero, ¿cómo están compuestas nuestras fuerzas? Un número importante de retirados. ¿Ah, sí? Claro. Las fuerzas federales y las fuerzas armadas, el mayor volumen son los retirados. Claro. Gente de más edad, claro, que paga menos y consume más. Claro. Empezando por ahí. Grupos familiares con un importante número de beneficiarios. Claro. ¿Sí? Otro elemento a tener en cuenta. Antes. Y el despliegue. No es lo mismo garantizar una cartilla prestacional en el AMBA desde Formosa hasta Tierra del Fuego. Ahora hablamos de imputabilidad, Lucas te quiere preguntar, pero hay una frase que dijo Grabois que te la quiero preguntar. ¿Qué pasa con Grabois? ¿Tiene algo Grabois con usted? No sé, Grabois dijo, antes teníamos a Pepita la pistolera, no sé si es por Bullrich, y ahora a y un insulto. ¿La tiene con usted el señor? No creo que es un diputado nacional, ¿no? Sí, no, la verdad yo lo único que hice fue contestarle una cuestión totalmente falsa que él publicó con Grabois, y los Grabois no tengo absolutamente nada que ver, gracias a Dios. No le voy a contestar porque le damos más entidad. Mañana salen todos los titulares diciendo la ministra, le damos más importancia, Johnny. Entonces, creo que la respuesta fue porque hacía alusión los últimos días de enero. Se ve que los días anteriores, no sé, estaba de vacaciones, no tengo idea. Grabois. Supongo porque durante todo enero no dijo nada. Creo que los últimos días a decir que no estábamos haciendo nada con los incendios. Con los incendios, ahí venía. Totalmente falso, entonces Ahí venía. Esa fue la respuesta. De resto, nada más. Bueno, ahí va Lucas. Imputabilidad. ¿Van a bajar la edad de imputabilidad? ¿A 13, a 14 sale la nueva ley penal juvenil? Es lo que todos queremos. Es lo que todos queremos. No podemos seguir esperando más, Johnny, con este tema. Realmente no es capricho. Es una urgencia. Y es una urgencia de la política criminal. Pero el kirchnerismo dice que el porcentaje es que no se trata de bajo. No se trata de porcentaje. Así haya un caso generado por un menor, vale la pena dar la pelea, porque a las víctimas hay que darle una respuesta. Y además, ¿qué sentido tiene que un menor que comete un delito quede en la calle o en un ambiente familiar que no es el indicado? Así haya un solo caso, no se trata de volumen, no se trata de porcentaje de cuántos cometen delitos. ¿Sí? ¿En cuánto va a quedar? ¿En 13 o en 14 años? La nueva edad de imputabilidad. La propuesta es de 13. Yo creo que más allá de que sea 13, que sea 14, hoy es importante plantear este tema, tomar el problema como debe ser, dar una respuesta. La sociedad necesita una respuesta, y no solamente es una cuestión de ayornarnos a la región, en la región, excepto Brasil, que es otra historia Brasil. Somos el país que tiene todavía la edad más alta. La edad más alta. Sí. Entonces, sabemos que es la mejor respuesta para garantizar, primero por ese enfoque socioeducativo y de resocialización que se espera. Esa es la finalidad última. Es complejo, por supuesto que es complejo, pero lo que sí tenemos claro es que esta situación de dejar que un menor cometa delitos tremendos, porque estamos hablando de violaciones, estamos hablando de homicidio, estamos hablando de violencia, realmente de una intensidad en la violencia pocas veces vista, que esto tiene muchas explicaciones, el por qué las organizaciones criminales han empezado a involucrar desde hace un tiempo menores. Esto también actúa como un disuasivo al reclutamiento de las organizaciones criminales, ¿sí? Es una manera de decir, bueno, estas son las consecuencias. Cortar con los soldaditos, por ejemplo. El reclutamiento es el combustible de las organizaciones criminales. Total. Sí, la última la hace el señor Morando. Montelío Morando, como anda acá. En función de todo lo que estaba contando, yo me acuerdo que hace un año y medio más o menos Patricia Bullrich, su predecesora, había viajado a El Salvador y había anunciado que iban a copiar el modelo de Bukele para traer las cárceles como la de Bukele acá en la Argentina. ¿En qué quedó eso? ¿Tiene idea de hacer una cárcel así? ¿Quieren copiar el modelo? Mira, Lucas, frente a la copia, yo creo que puede haber inspiración siempre, y en ese sentido tengo muy presente ese viaje de Patricia a El Salvador. Pero nunca se planteó como copia, porque además sería como un sinsentido una copia de un país de 6 millones de habitantes, de 19.000 kilómetros cuadrados. Claro, pero es una lógica totalmente distinta. Es una lógica totalmente distinta porque realmente hay
en ese caso en El Salvador son varios años de unas garantías constitucionales que están suspendidas. Suspendidas es una dinámica distinta del funcionamiento del legislativo y del ejecutivo. Y por supuesto eso también ha generado, sin desconocer la realidad de El Salvador, porque hay unos datos muy importantes. Hace solo 7 años atrás, yo viví 3 años en El Salvador. ¿Ah, sí? Y por eso me acuerdo, porque cuando yo me volvía de El Salvador, Patricia justo fue esos días de visita. Yo estuve estos últimos, del 21 al 23 O sea, antes de Bukele. No, durante Bukele, durante del 21 de Bukele, trabajando en El Salvador. Así que conozco perfectamente la dinámica de El Salvador. Lo que quería decirte es que hace 7 años atrás, el 80% de la economía salvadoreña estaba bajo una lógica de extorsión. 80%, eso no se ha visto desde la señora que vende café en la calle hasta la empresa que te imagines. El 80% de la economía. Entonces, realmente fue un vuelco en términos de un delito que generaba lo que ha ido generando la extorsión en la región y mirar las manifestaciones de la extorsión. Volvemos al delito inicial. Alejandra, gracias. Lo último, muy cortito, por favor. El miércoles que viene es la marcha contra la reforma laboral. Pasado mañana. Sí, por eso, algún tipo de operativo. ¿Hay temor a que haya incidentes? Siempre estamos preparados para todos los miércoles. Por supuesto, cuando se presentan este tipo de manifestaciones, de actos que están programados. Y como siempre lo decimos, aplicamos el ABTV del protocolo, que es identificar, bueno, quiénes, qué tantos, dónde van a marchar, dónde van a juntarse, se van a mover, van a estar solo en el Congreso, van para Plaza de Mayo, son organizaciones violentas, sí, no. Y eso es lo que nosotros nos permite coordinar con Ciudad, armar el comando unificado. El protocolo se aplica siempre. Gracias, Monteoliva. No, gracias a ustedes. Brava, Monteoliva. Gracias, Alejandra. Bueno, poner en el graph, dice